En Peregrinos Espirituales, crecemos en la fe a través de las enseñanzas de los santos. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y así serás parte de nuestra familia de hermanos espirituales. Comencemos. La gloria crepuscular de la Iglesia. La reconstrucción de la Iglesia. Entonces vi reconstruir la Iglesia muy rápidamente y con más magnificencia que nunca. Vi una mujer llena de majestad avanzar en la gran plaza que está ante la Iglesia. Ella mantenía su amplio manto sobre los dos brazos y se elevaba suavemente en el aire. Se posó sobre el domo y extendió sobre toda la extensión de la Iglesia su manto que parecía irradiar oro. Los demoledores se habían tomado un momento de reposo, pero, cuando quisieron volver al trabajo, les fue absolutamente imposible acercarse al espacio cubierto por el manto. Después vi, a lo lejos, acercarse grandes cohortes, ordenadas en círculo alrededor de la Iglesia, unas sobre la tierra, otras en el cielo. La primera se componía de hombres y mujeres jóvenes, la segunda de personas casadas de toda condición entre los cuales reyes y reinas, la tercera de religiosos, la cuarta de gentes de guerra. Ante ellos vi a un hombre montado sobre un caballo blanco. La última tropa estaba compuesta de burgueses y de paisanos, de los cuales muchos estaban marcados en la frente con una cruz roja. Vi la iglesia de San Pedro, estaba desnuda, con excepción del coro y del altar mayor. Después vinieron de todas partes del mundo sacerdotes y laicos que rehicieron los muros de piedra. Mientras se acercaban, cautivos y oprimidos fueron liberados y se unieron a ellos. Todos los demoledores y los conjurados fueron expulsados de todas partes y fueron, sin saber cómo, reunidos en una única masa confusa y cubierta de una bruma. Ellos no sabían ni lo que habían hecho, ni lo que debían hacer, y corrían, dándose cabezazos unos contra otros. Cuando fueron todos reunidos en una sola masa, los vi abandonar su trabajo de demolición de la iglesia y perderse en los diversos grupos. Entonces vi rehacer la iglesia muy rápidamente y con más magnificencia que nunca, porque las personas de todas las cohortes se hacían pasar las piedras de un extremo del mundo al otro. Cuando los grupos más alejados se acercaban, el que estaba más cerca del centro se retiraba tras los otros. Era como si ellos representasen diversos trabajos de la oración y el grupo de soldados las obras de la guerra. Vi en a amigos y enemigos pertenecientes a todas las naciones. Eran simplemente gentes de guerra como los nuestros, como los soldados de su tiempo, y vestidos igual, con uniformes. El círculo que formaban no estaba cerrado, pero había hacia el norte un gran intervalo vacío y sombrío, era como un agujero, como un precipicio. Tuve el sentimiento de que había allí una tierra cubierta de tinieblas. Vi también a una parte de este grupo permanecer atrás. No querían ir hacia adelante y todos tenían un aspecto sombrío y permanecían juntos unos contra otros. En todos estos grupos, vi muchas personas que debían sufrir el martirio por Jesús. Había todavía ahí muchos malvados y otra separación tendría que suceder más adelante. Sin embargo, vi a la iglesia completamente restaurada. Por encima de ella, sobre una montaña, el Cordero de Dios rodeado de un grupo de vírgenes con palmas en las manos, y también los 5 círculos formados por las cohortes celestiales correspondientes a aquellos de aquí abajo que pertenecen a la tierra. La guerra espiritual. Vi grandes tropas viniendo de varios países dirigirse hacia un punto, y combates que se libraban por todas partes. Vi en medio de ellos una gran mancha negra, como un enorme agujero. Aquellos que combatían alrededor eran cada vez menos numerosos, como si muchos cayeran sin que se dieran cuenta. Durante ese tiempo, vi todavía en medio de los desastres a los 12 hombres, de los que ya he hablado, dispersados en diversos lugares sin saber nada los unos de los otros, recibir rayos del agua viva. Vi que todos hacían el mismo trabajo en diversos lados, que ellos no sabían de dónde se les había pedido hacerlo y que cuando una cosa se había hecho, otra se les daba para hacer. Eran siempre 12 de los cuales ninguno tenía más de 40 años. Vi que todos recibían de Dios lo que se había perdido y que operaban el bien por todos lados. Eran todos católicos. Vi también, en los tenebrosos destructores, falsos profetas y gentes que trabajaban contra los escritos de los 12 nuevos apóstoles. Como las fuerzas de los que combatían alrededor del abismo tenebroso se iban debilitando cada vez más, y como durante el combate toda una ciudad había desaparecido, los 12 hombres apostólicos ganaban sin cesar un gran número de adherentes, y de la otra ciudad, Roma,
partía como un cono luminoso que entraba en el círculo sombrío. Las dos ciudades. Vi en dos esferas opuestas, al imperio de Satán y al imperio del Salvador. Vi la ciudad de Satán y una mujer, la prostituta de Babilonia, con sus profetas y sus profetisas, sus taumaturgos y sus apóstoles. Ahí todo era rico, brillante, magnífico, comparado con el imperio del Salvador. Vi allí a reyes, emperadores, sacerdotes magníficamente vestidos y subidos en carrozas. Satán tenía un trono magnífico. Al mismo tiempo vi el imperio del Salvador, pobre y apenas visible sobre la tierra, sumergido en el luto y la desolación. La iglesia me fue presentada a la vez bajo los rasgos de la Virgen y bajo los del Salvador en la cruz, cuyo costado entreabierto parecía indicar al pecador el asilo de la gracia. María, protectora de la iglesia. Vi por encima de la iglesia, San Pedro de Roma, muy disminuida, una mujer majestuosamente vestida con un manto azul cielo que se situaba a lo lejos, portando una corona de estrellas sobre la cabeza. Vi una especie de gran manto que iba ampliándose constantemente y que acabó por abrazar todo un mundo con sus habitantes. Al mismo tiempo este símbolo fue para mí una imagen del tiempo presente, y vi a sacerdotes hacer agujeros en ese manto para mirar a través de él. Vi en una gran ciudad una iglesia que era la más pequeña, llegar a ser la primera. Los nuevos apóstoles se reunieron todos en la luz. Creo haberme visto entre los primeros con otro que yo conocía. Ahora todo volvía a florecer. Vi un nuevo papa, muy firme, vi también el negro abismo retraerse cada vez más. Al final llegó un momento que un cubo de agua podía cubrir la abertura. En último lugar vi todavía 3 grupos o 3 reuniones de hombres unirse a la luz. Tenían entre ellos personas iluminadas, y entraron en la iglesia. Las aguas abundaban por todas partes, todo era verde y florido. Vi construir iglesias y conventos. Vi también que la ayuda llegaba en el momento de más desolación. Vi de nuevo a la Santa Virgen subir a la iglesia y extender su manto. Cuando tuve esta última visión, no vi al Papa actual. Vi uno de sus sucesores. Le vi a la vez suave y severo. Él sabía atraerse a los buenos sacerdotes y expulsar a los malos. Vi todo renovarse y una iglesia que se elevaba hasta el cielo. El combate de San Miguel. Ya toda la parte anterior de la iglesia se había derrumbado, no quedaba de pie más que el santuario con el Santísimo Sacramento. Estaba yo derrumbada de tristeza y me preguntaba dónde estaba ese hombre que había visto otras veces sobre la iglesia para defenderla, llevando una vestimenta roja y un estandarte blanco. Vi de nuevo la iglesia de San Pedro con su alta cúpula. San Miguel se mantenía en lo alto, brillante de luz, llevando una vestimenta roja de sangre y sosteniendo en la mano un gran estandarte de guerra. Sobre la tierra había un gran combate. Los verdes y los azules combatían contra los blancos, y estos blancos que tenían por encima de ellos una espada roja y llameante, parecían estar derrotados, pero todos ignoraban por qué combatían. La iglesia estaba completamente roja de sangre como el ángel, y se me dijo que ella sería lavada en la sangre. Cuanto más duraba el combate, más el color sangrante se borraba de la iglesia y se volvió cada vez más transparente. Sin embargo, el ángel descendió, fue hacia los blancos y le vi varias veces al frente de todas sus cohortes. Entonces fueron animados de un coraje maravilloso sin que ellos supieran de dónde venía eso. Era el ángel que multiplicaba sus golpes entre los enemigos, los cuales huían por todos lados. La espada de fuego que estaba por encima de los blancos victoriosos desapareció entonces. Durante el combate, las tropas de enemigos pasaban continuamente a su lado y una vez vino una muy numerosa. Por encima del campo de batalla, tropas de santos aparecieron en el aire, mostraron, indicaban lo que había que hacer, hacían signos con las manos, todos eran diferentes entre ellos, pero inspirados de un mismo espíritu y actuando en un mismo espíritu. Cuando el ángel descendió de lo alto de la iglesia, vi por encima de él en el cielo una gran cruz luminosa a la cual el Salvador estaba ligado. De sus cicatrices surgían haces de rayos resplandecientes que se extendían sobre el mundo. Las cicatrices eran rojas y semejantes a puertas brillantes cuyo centro era del color del sol. No llevaba corona de espinas, sino que de todas las heridas de la cabeza surgían rayos que se dirigían horizontalmente sobre el mundo. Los rayos de sus manos, del costado y de los pies tenían los colores del arco iris, se dividían en líneas muy menudas,
A veces también se reunían y alcanzaban de esa manera a pueblos, ciudades, casas sobre toda la superficie del globo. Los vi por un lado y por otro, a veces lejos, a veces cerca, caer sobre diversos moribundos y aspirar las almas que, entrando en uno de estos rayos coloreados, penetraban en la llaga del Señor. Los rayos de la herida del costado se repartían sobre la iglesia situada por encima, como una corriente abundante y muy amplia. La iglesia estaba toda iluminada, y vi la mayor parte de las almas entrar en el Señor por esta corriente de rayos. Vi también planear sobre la superficie del cielo un corazón brillando con una luz roja, del cual partía una vía de rayos blancos que conducían a la llaga del costado, y otra vía que se extendía sobre la iglesia y sobre muchos países. Estos rayos atraían hacia ellos un gran número de almas, que por el corazón y la vía luminosa, entraban en el costado de Jesús. Se me dijo que el corazón era María. Tuve entonces la visión de una inmensa batalla. Toda la planicie estaba cubierta de un gran humo, había bosquecillos llenos de soldados de donde surgían continuamente. Era un lugar bajo, se veían grandes ciudades en la lejanía. Vi a San Miguel descender con una numerosa tropa de ángeles y separar a los combatientes. Pero esto no llegará más que cuando todo parezca perdido. Un jefe invocará a San Miguel y entonces la victoria descenderá. Ella ignoraba la época de esta batalla. Dijo una vez que eso ocurriría en Italia, no lejos de Roma, donde muchas cosas antiguas serían destruidas y donde muchas santas cosas nuevas, es decir, desconocidas hasta entonces, reaparecerían un día. San Miguel descendió en la iglesia, demolida con excepción del coro y del altar mayor, revestido con su armadura, y detuvo, amenazándoles con su espada, a varios malos pastores que querían penetrar allí. Los expulsó a un rincón oscuro donde se sentaron, mirándose unos a otros. La parte de la iglesia que estaba demolida fue enseguida rodeada de una ligera claridad, de manera que se pudo celebrar perfectamente el servicio divino. Después vinieron de todas partes del mundo sacerdotes y laicos, que rehicieron los muros de piedra, ya que los demoledores no habían podido quitar las fuertes piedras de los cimientos. La mujer fuerte. Vi a la hija del Rey de Reyes atacada y perseguida. Lloraba mucho por toda la sangre que se iba a verter y pasaba su vista sobre una tribu de vírgenes fuertes que debían combatir a su lado. Tuve mucho que hacer con ella y le supliqué que pensara en mi país y en ciertos lugares que le recomendé. Pedí para los sacerdotes algo de sus tesoros. Ella me respondió, sí, tengo grandes tesoros, pero son pisoteados. Ella llevaba una vestimenta azul cielo. Allí arriba, recibí de mi conductor una nueva exhortación a orar yo misma y a animar a todo el mundo, todo lo posible, a orar por los pecadores y en particular por los sacerdotes desviados. Muy malos tiempos van a venir, me dijo él. Los no católicos seducirán a muchas personas y buscarán por todos los medios imaginables quitarle todo a la iglesia. Seguirá de ello una gran confusión. Tuve otra visión donde vi cómo se preparaba la armada de la hija del rey. Una multitud de personas contribuían a ello. Y lo que ellas aportaban consistía en oraciones, en buenas obras, en victorias sobre sí mismas y en trabajos de toda especie. Todo esto iba de mano en mano hasta el cielo y allí, cada cosa, tras haber pasado por un trabajo particular, llegaba a ser una pieza de la armadura de la que se revestía la Virgen. No se podía dejar de admirar hasta qué punto todo se ajustaba bien y era impresionante ver cómo cada cosa significaba otra. La Virgen fue armada de la cabeza a los pies. Reconocí varias de las personas que daban su ayuda, y vi con sorpresa que establecimientos enteros y grandes y sabios personajes no proveían nada, mientras que las piezas importantes de la armadura provenían de gentes pobres y de pequeña condición. Vi la batalla. Los enemigos eran infinitamente más numerosos, pero la pequeña tropa fiel abatía a filas enteras. Durante el combate, la Virgen armada estaba sobre una colina. Yo corrí hacia ella y le recomendé mi patria y los lugares por los cuales yo rezaba. Su armadura tenía algo de extraño, todo tenía un significado, llevaba un casco, un escudo y una coraza. En cuanto a las gentes que combatían, se asemejaban a los soldados actuales. Era una guerra terrible, al final no quedó más que una pequeña tropa de líderes de la buena causa, los cuales tuvieron la victoria. La purificación. La incredulidad de la época, en la que vivía Ana Catalina, está en su plenitud, habrá todavía una confusión increíble, pero después de la tormenta la fe se restablecerá.
Sin embargo, del otro lado, aquellos que restauraban se pusieron a trabajar con una increíble actividad. Vinieron hombres de mucha edad, impotentes, olvidados, después muchos jóvenes fuertes y vigorosos, mujeres, niños, eclesiásticos y seglares, y el edificio fue muy pronto restaurado enteramente. Vi entonces a un nuevo papa venir con una procesión. Era más joven y mucho más severo que el precedente. Se le recibió con una gran pompa. Parecía listo para consagrar a la iglesia, San Pedro de Roma, pero oí una voz diciendo que una nueva consagración no era necesaria, que el Santísimo Sacramento había permanecido siempre allí. Debían entonces celebrarse muy solemnemente una doble fiesta, un jubileo universal y la restauración de la iglesia. El Papa, antes de comenzar la fiesta, había ya dispuesto a sus gentes que echaron fuera de la asamblea de los fieles, sin encontrar ninguna oposición, una muchedumbre de miembros del alto y bajo clero. Vi que ellos dejaron la asamblea murmurando y llenos de cólera. El Papa tomó a su servicio otras personas, eclesiásticas e incluso laicas. Entonces comenzó la gran solemnidad en la iglesia de San Pedro. Los hombres del delantal blanco continuaban trabajando en su obra de demolición sin ruido y con cuidado, cuando los otros no les veían, eran cuidadosos y estaban al acecho. En la fiesta de la purificación, en 1822, ella contó lo que sigue: he visto, estos días, cosas maravillosas en torno a la iglesia. La iglesia de San Pedro estaba casi enteramente destruida por la secta, pero los trabajos de la secta fueron también destruidos y todo lo que les pertenecía. Sus delantales y sus pertrechos fueron quemados por el verdugo en una plaza marcada de infamia. Era solamente cuero de caballo y la hediondez era tan grande que me puso enferma. He visto en esta visión a la Madre de Dios trabajar de tal manera para la iglesia, que mi devoción hacia ella todavía se incrementó más. La casa nupcial. El esposo celebra su boda, es decir, su indisoluble unión con la iglesia, como renovándose constantemente, y para presentarla a Dios el Padre puro y sin mancha en todos sus miembros, él vierte incesantemente torrentes de gracia. Pero cada uno de estos dones debe ser tenido en cuenta, y entre aquellos que los reciben, un pequeño número solamente podría encontrarse en regla para esta rendición de cuentas. Si el esposo de la iglesia no preparase en todas las épocas, instrumentos que recojan lo que otros dejan perder, que hacen valer los talentos que otros rechazan, que paguen las deudas contraídas por otros. Antes de haberse manifestado en carne en la plenitud de los tiempos, para concluir en su sangre el nuevo matrimonio, él había, por el misterio de la Inmaculada Concepción, preparado a María para ser el tipo primordial y eternamente inmaculado de la Iglesia. Hace 20 años ahora que mi novio me condujo a la casa nupcial y me puso sobre el áspero lecho de novia, en el cual estoy todavía yaciendo. Me encontraba en la casa nupcial y vi un ruidoso cortejo matrimonial llegar en varias carrozas. La novia, que tenía cerca de ella muchos hombres y mujeres, era una persona de gran talla, con aspecto descarado y con una apariencia de cortesana. Tenía sobre la cabeza una corona, en el pecho muchas joyas, 3 cadenas y 3 broches de oropel de los que estaban suspendidos una cantidad de instrumentos, de figuras representando cangrejos de río, ranas, sapos, saltamontes, y también pequeños cuernos, anillos, silbatos, etc. Su vestimenta era escarlata. Sobre su hombro se agitaba un búho, que le hablaba a la oreja, tanto a la derecha, tanto a la izquierda, parecía ser su espíritu familiar. Esta mujer, con toda su corte y numerosos equipajes, entró pomposamente en la casa nupcial y expulsó a todos los que allí estaban. Los viejos señores y eclesiásticos tuvieron apenas tiempo de recoger sus libros y sus papeles, todos fueron obligados a salir, unos llenos de horror, otros llenos de simpatía hacia la cortesana. Unos fueron a la iglesia, otros en diversas direcciones, marchando en grupos separados. Ella dio la vuelta a todo lo que había en la casa, hasta la mesa y los vasos que estaban encima. Tan solo la habitación donde estaban los hábitos de la novia, y la sala que yo vi transformarse en una iglesia, consagrada a la Madre de Dios, permanecieron firmes e intactas. Cosa remarcable, la cortesana, todos sus pertrechos y sus libros brillaban lustrosos, y ella tenía el olor infecto de ese escarabajo brillante que huele tan mal. Las mujeres que la rodeaban eran profetisas magnéticas, ellas profetizaban y la sostenían. Pero esta innoble novia quería casarse, y lo que es más, con un joven sacerdote piadoso e iluminado. Creo que era uno de los 12 que veo a menudo operar obras importantes bajo la influencia del Espíritu Santo.
Él había huido de la casa ante esta mujer. Ella le hizo volver dirigiéndole las palabras más aduladoras. Cuando él llegó, ella le mostró todo y quería poner todo en sus manos. Él se detuvo algún tiempo, pero como ella se mostraba con él, presionante y sin discreción, y que ella empleaba todos los medios imaginables para llevarlo a tomarla como mujer, él tomó un aspecto muy grave y muy imponente, la maldijo así como todos sus manejos, como siendo los de una infame cortesana, y se retiró. Entonces vi todo lo que había con ella, irse, ceder el lugar, morir y calumniar. Toda la casa nupcial devino en un instante sombría y negra, y las cosas brillantes comenzaron a carcomerse. La mujer misma, carcomida enteramente, cayó por tierra y quedó en el suelo, conservando su forma exterior, pero todo en ella se había descompuesto. Entonces, cuando todo se redujo a polvo y el silencio reinó por todo, el joven sacerdote volvió y con él otros dos, de los cuales uno, que era un hombre de edad, parecía enviado de Roma. El viejo llevaba una cruz que plantó ante la casa nupcial, que se había vuelto totalmente negra, sacó algo de esa cruz, entró en la casa, abrió las puertas y ventanas, y pareció que los demás que estaban ante la casa oraban, consagraban y hacían exorcismos. Se levantó una tormenta impetuosa que pasó a través de la casa y salió de ella un vapor negro, que se fue a lo lejos hacia una gran ciudad en la que se dividió en nubes de diverso tamaño. En cuanto a la casa, fue de nuevo ocupada por un número elegido entre los antiguos habitantes. Se instalaron también algunos de aquellos, que habían venido con la novia impura y que se habían convertido. Todo fue purificado y comenzó a prosperar. El jardín también volvió a su primitivo estado. Vi una gran fiesta en la iglesia que, tras la victoria, irradiaba como el sol. Vi un nuevo papa muy austero y muy enérgico. Vi antes del comienzo de la fiesta, muchos obispos y pastores expulsados por él a causa de su maldad. Vi entonces, cerca de ser cumplida, la plegaria, venga a nosotros tu reino. El 27 de diciembre, fiesta de San Juan Evangelista, ella vio a la iglesia romana brillante como un sol. Partían de ella rayos que se repartían por el mundo entero. Se me dijo que eso se relacionaba con el Apocalipsis de San Juan, sobre el cual diversas personas en la iglesia deben recibir luces y esa luz caerá toda ella sobre la iglesia. Mientras el combate tenía lugar sobre la tierra, la iglesia y el ángel, que desapareció pronto, se habían vuelto blancos y luminosos. La cruz también se desvaneció, y en su lugar, se mantenía de pie sobre la iglesia una gran mujer brillante de luz que extendía hasta lejos y por encima de ella su manto de oro irradiante. Espera la próxima visión de Ana Catalina Emmerich sobre la renovación de la iglesia.